Hola, ¿qué tal? Yo soy su amigo GroupDarklight reportándose para otro gameplay de Fallout 4 y esta vez por fin pude desbloquear Fake Harbor, así que primero vamos a iniciar. Tuve que avanzarle parte de la historia, que realmente se puso interesante, pero es momento de viajar y hacer lo que les prometí. Esto tengo que ver tengo que hacerlo aparte, ¿no? Estas misiones, pero lo que yo les prometí fue la de señal de radio del refugio 88, agencia detective Valentine, creo que está. This is Ellie Perkins from Valentine's Detective Agency with a message for Nick's partner. We've got a new case and it sounds urgent. Stop by the office. I'll be waiting. Setting this to repeat. Y habla con Ellie. Ellie Perkins from Valentine's Detective Agency with a message for Nick's partner. Carajo. Ahí está. Es que les digo que cambiar de juego de un momento a otro, como que te aprendes los controles y de repente tú dices, no mames. Y ya pues no. O sea, no sé si ustedes me entiendan, ¿no? O sea, yo estoy grabando un gameplay. Por ejemplo, de The Witcher me salté a Dead Island. De Dead Island me salté a Fallout 4. Entonces son diferentes mandos que al inicio me tengo que acostumbrar, ¿no? Digamos que ya me sé cada mando, ¿no? Pero llega un momento en que se me olvida y tengo aún la sensación del anterior juego. Entonces yo dije, voy a poner el mapa. Digo, pero no, aquí el mapa se pone diferente con B, no con Select. Es como el de Witcher, que no me acuerdo, se pone con Select. Entonces te quedas con la costumbre. Pero bueno, en fin, vamos ya por fin a viajar. Yo he dicho, estoy emocionado porque por fin voy a poder entrar. Ajá. Sure. Let's take a look. A swatter never runs out of bullets. No es broma. O sea, ni siquiera llego y ya me está vendiendo un SWAT. O sea, no manches. Oh, Fairhaven. Oh, te estaba esperando desde hace mucho tiempo. Desde que saliste y que no te pude entrar porque no había avanzado la historia. Y yo, ahora tengo que esperarme a terminar Fairhaven antes de que salga Nuka Cola World. Porque yo creo que no tardando sale como para el mes de agosto, tal vez. En fin, Ali. Aquí estás, mi querida Ali. Me vas a ver contigo. Ellie? I'm glad you're here. We got a new case while you and Nick were out. Ready to put on the detective hat? Habla. Tell me more. Our client is a fisherman who lives on the edge of the Commonwealth, Kenji Nakano. Mr. Nakano didn't leave many details. Said he'd go over everything when you meet him. But if you want my guess, missing person case. Guy had a worried look a mile long. Ir a comprobarlo. Go check it out. Thanks, Ellie. The Nakano residence is up in the northeast, near the coast, a small fishing house. He said that he and his wife will be waiting for you. Ahí está. Oye, ¿saben que me di cuenta de algo muy interesante? No sé por qué hay una parte donde me decía que investigara la casa de Valentine. Luego lo checo. Fíjate que lo que me llama mucho la atención, es que al menos aquí puedo hacer este viaje rápido, que es diferente de otros modos, pero realmente el viaje rápido es el que te hace paro, porque si tú te vas normalmente caminando, pues obviamente te vas a perder. O más bien no te pierdes, más bien llegas tarde a los eventos. Por ejemplo, hay misiones, no marca aquí en rápido, pero hay misiones donde, por ejemplo, no entiendo por qué revisa los expedientes del detective. A ver, residencia, tengo que ir aquí lo más cerca, casita de la costa. Ok, como estaba diciendo, ¿no? Por ejemplo, si en el último modo, ahorita que se me está acordando, si en el último modo, por ejemplo, no tienes viaje rápido y tienes que defender una hacienda, realmente creo que ahí la hacienda depende de las defensas que tú le hayas puesto. Entonces, si tú tienes una hacienda y tus defensas son muy bajas en ese lugar, pues la verdad yo imagino que lo saquean o matan a todos. No quiero ser pesimista, la verdad es que yo intenté ese modo y no me gustó y me regresé al mío. Entonces por eso de cierta manera tengo un poco más de habilidades o tengo un poco más de paro aquí. Aparte del nivel 87, pues no me voy y conservo. Escuché que este DLC está muy difícil. Ay, mi antiguo refugio. Me trae nostalgia, no le he puesto nada de radio baliza porque aún no siento que está listo este refugio para empezar a traer gente. Pero bueno, vamos.
Oh, sí, Pearl Harbor. Oh, sí. Y sí me acuerdo que aquí había una costa. También me acuerdo que había enemigos. También me acuerdo que me debía haber llevado un compañero. Me debía haber llevado a Eida. Ya no importa, vámonos. No importa, no se vive de compañeros. Pero igual si te hacen un par a veces, Vamos a llegar. ¿Dónde estás? Lo bueno es que también ya tengo varios. O sea, ya puedo andar en el agua, no me contamino, entre otras cosas. Entonces la verdad es que ahorita tengo todo a mi favor. Ahora, como que ya era para que me marcara aquí algo. Ajijo. No mames. No mames. Como si hubiera aquí algo arriba. Ahí está. No. Ahí está un resplandeciente. No mames. Ahí está el abierto todo. Aquí es como si hubiera varios pescadores necrófagos. O sea, no sé si aquí había más. A lo lejos se ve uno. No mames. Hijos de su madre, por eso me cagan ustedes. Oh, ¿quién falta? Falta el resplandeciente y hasta ahorita no hay nada más. Ah, muy astutos. Se esconden en las barcazas. Ahí está. ¿Quién falta? El resplandeciente, ahí está. Por dos. Ah, no tengo el de por dos. Ok, bueno. Ya después de que tuve un... No mames, no. Ahí está. Carajo, yo estoy así de que voy a usar el sentido de no, ¿cuál era? Patada. Estaba confundiendo los controles ahorita de repente. Es lo que me pasa, ¿no? Y lo que les digo, que siempre es un castre eso. En fin, debo decir, voy a llamar a mi caballo a ver si llego más rápido. Y le digo, ay, no mames, no tengo caballo aquí. No, les digo que soy un desmadre. Ese lugar no me acuerdo que estuviera antes. Tampoco es iglesia. Bueno, no es iglesia, pero no me acuerdo haber pasado por aquí. Quizás se lo agregaron reciente. No me acuerdo de esto, ni me acuerdo de esto. O esto sí, tal vez. Me suena este lugar, me parece familiar. Pero no me acuerdo, no. Creo que esta casa no estaba antes. Come in! I know you're listening on the other end. Where is she? Where is my daughter? Kenji, please. You've been at this for hours. Stop. You need sleep. She's out there, Ray. Someone has her. The raiders. What? Who are you? I'm sorry, but we don't have time for visitors or caravans or wherever you're from. I'm with Valentine's detective agency. You asked for help? Oh, thank God. You have to get working right away. So, what's the story with you and Nick? Ran with him on one of his cases a few years back, searching for some sort of lost heirloom. He needed a boat. Things didn't end well. Nick's client double-crossed us once we had what he was looking for. I still have some lead lodged into my hip. But we got out. And now, my daughter's missing, and there's only one detective agency I know of in the Commonwealth. Es que sabes que pienso que, si no me recuerdo, fue Germán, me habían explicado que era algo relacionado con la Primera Guerra Mundial o la Segunda, pero era un lugar en el cual desembarcaron algunas tropas estadounidenses. Es lo que me dijeron, pero la verdad es que no estoy seguro. Sería bueno investigar eso. Tell me what happened. It's all thanks to this damn radio. Our daughter Kasumi likes to fix things. The radio was her latest project. Until she made contact with some kidnapper who lured her away from us. Or maybe she left on her own. She's not a child anymore. Our daughter is 19.
She knows how to survive, and she's capable. I think maybe she left because she wanted her own life. No, she would have told us where she was going. She would have said something. I know my daughter is in danger. I can feel it. Find her, please. Do you have any idea where she could have gone? We know she took one of the boats, but that's all. She could be anywhere. I'll find her. Don't you worry. Thank you. Her room is upstairs if that helps. And if you had any more questions about her, just ask. Le gusta decir, voy a observar con la investiga, interroga a más. No mames, esto va a estar fácil. Mrs. Nakano, I suppose you have questions about my daughter. I'd like to know more about Kasumi. Like, shine a light on where she's gone. My daughter is strong, focused, careful. That's how I know she's still alive. But why would she leave without telling us? Maybe we... No, never mind. I don't want to waste your time. Every detail is important, Mrs. Nakano. Don't hold back. It's just that we've been fighting a lot more. All of us. Ever since Kasumi's grandfather passed away. He was the only one that could really talk to her. Kenji and I don't understand machines, but those two could work together for hours. She started staying in her grandfather's boathouse late into the night. I thought she was just trying to cope with the loss, but now I wonder what she was up to. Tell me more about this radio your daughter was working on. I remember Kasumi was very excited about it. I figured she was secretly trying to make contact with Diamond City or another settlement. We're pretty isolated out here. She only has us for company, and Kenji can be overprotective. Every detail is important, Mrs. Nakano. Don't hold back. It's just that we've been... Pero eso ya lo He was dijo. the only- She started staying. Por ahora nada. You and your husband don't seem to agree about why your daughter left. We both want to find her. The world out there isn't a place where you want to be alone. But Kenji still sees her swaddled in diapers. He doesn't see a young woman with her own decisions to make. Maybe because it's more frightening. She wasn't tricked into leaving without telling us. That was her choice. She didn't want us to follow. Why? Nothing else right now. ¿Y usted? Mr. Nakano. Did you have questions? About my daughter? Anything more you can tell me about Kasumi? The smallest detail could be important. I don't know what more to say. She's my little girl, and she doesn't know how dangerous this world is. I never should have let her grandfather teach her how to fix these machines. Her grandfather? He taught her how to fix the radio? Ever since she was old enough to walk, yes. Her grandfather had an ear for machines. Kasumi picked up the knack. He passed away recently. He used to scavenge the ruins in the south for parts. I kept telling him he was getting too old. Tell me more about this radio she was fixing. I've tried to get that damn thing to work over and over again. But there's nothing. I thought she just wanted to strip it for parts or build a toaster out of it, or something, like she usually does. Someone made contact with her, and then they took her. God, what kind of twisted psychopath has my daughter? Why did your daughter really leave? Your wife says she left on her own, but you said it was kidnappers. I know it was kidnappers. Kasumi is a smart girl, but she doesn't know how horrible people can be. Not like me and Rei. Why would she just leave her family with no explanation? Someone tricked her. Got her to leave the safety of home. Every minute we aren't looking for my daughter, her life is in jeopardy. No more questions right now. Work quickly, detective. Técnicamente me dicen que soy detective y puedo explorar toda su casa. Y puedo robar todo. Pero ok, ¿cuáles son las opciones que tenemos antes de iniciar? Datos. Investiga la caseta de botes. Habla. Tengo que investigar la caseta de botes. ¿En serio? Yo estaba esperando, no sé. De hecho podía haber ido a su cuarto a ver si encontraba algo. Puede ser que encuentre una revista.
o puede ser que no encuentre nada interesante. Así que vamos rápido por su habitación. Aquí hay algo. Project log, lamp. Yep, it's a lamp. Filament plus power equals light. I swear, sometimes I think my parents break these things just to keep me busy. Y ya tiene aquí todo esto de reparación. Circuitos. ¿Otra cinta? Project log, radio. Correction, working radio. I'll finally get some news outside this house. My handle is going to be... let's go with... Ohm's Law. La ley Ohm me suena. And if someone actually gets the reference, then we'll at least have circuitry in common. La ley del Ohm. Me suena. Project log, dreams. Recording what I can remember when I wake up. I keep having the same one. I'm in a white room. People are talking about me like I'm not there, or maybe they just don't care. And then there's this, I don't know, jolt, like a spark of electricity to the back of my head, and then everyone turns to look at me. God, I hope I don't have it again tonight. Perdón. Es que el Ohm era algo así como un electrón, pero no puedo recordar exactamente. No, el sistema Ohm es algo relacionado con electricidad. No puedo recordar exactamente cómo era o en qué consistía, pero bueno, no hay nada. De hecho quiero continuar hasta donde aparezca el que se caiga Berkhaibor. Pero bueno, vamos. Necesitamos una pista antes de iniciar el gameplay. Antes de iniciar, más bien meternos al DLC, porque tengo entendido que vamos a viajar a otro mapa, ¿no? O al menos que por alguna razón se les haya ocurrido expandirlo, pero tengo entendido que no, que te vas a otra región. Es como el DLC de New Vegas, donde también te vas a una región. Cuando haces el de Happy Trace, si no mal recuerdo. Aquí está. Aquí, ¿quiere que explore aquí? Pero no hay nada en especial. Mira, no más. Nota del abuelo leer. Qué bueno que yo tengo habilidad para esto. No es cierto. Qué bueno que me acuerdo. Bueno, sí tengo habilidad. Técnicamente sí. Project log? Myself. I never really thought about who or what I am, but... God. Where do I start? The radio. I was right about the range. I managed to get a signal, a strong signal, from up north. There's a group of people up there. They say they're all synthetic people, made by the Institute. They're trying to build a place for their kind, where they can be themselves and be accepted for what they are alongside human beings. It sounds wonderful, but then they started asking about me, and some questions came up. Questions I don't have answers to. I mean, I've always felt off, like I'm not really supposed to be here, but then there are things in my childhood I can't remember, and I've been having strange dreams. No manches. I'm going to go to meet these synths. I have to know the truth about myself. They've told me to sail up north to a town called Far Harbor. I can make my way to them from there. No manches, ella cree que es un cinte. Sí, cierto, la sala blanca ya antes ya ha pasado eso.
de la cuestión de la electricidad que solo funciona para detener cintas. ¿Y ahora qué? Datos. Escucha la última velocidad de Kazumi. Eso hice. Eso hice. Ay, puta madre. A ver si tengo que reproducirla otra vez. Sí, tengo que reproducirla otra vez porque se trabó. Atuendos de ayuda, otros. Bueno, cinta. No me acuerdo si era Kazumi, relacionada con Kazumi. Google. Era algo así de proyecto, no me acuerdo qué. Contraseña. Es que algo así con proyecto. No me acuerdo bien. Ya. Chica fugada. No me acuerdo. Lo trato de encontrar, pero no me acuerdo. Creo que todas estas son llaves. Manifiesto de darle. Mensaje, mapa completo. Carajo. Y ya llevo 21 minutos. Es que no lo encuentro, no me acuerdo cuál era. Proyecto Kazumi Lámpara. Proyecto Kazumi. Programa de anulación. Es que era lámpara, radio, contraseña. Es que era proyecto radio. Project log? Radio. Correction? Working radio. I'll finally get some news outside this house. My handle is going to be... let's go with... Ohm's Law. That should confuse the creeps. And if someone actually gets the reference, then we'll at least have circuitry in common. Un brindis. Ay, mierda. Necesita personal. Última velocidad de Kazumi, aquí está. Project log? Myself. I never really thought about who or what I am, but... God. Where do I start? The radio. I was right about the range. I managed to get a signal, a strong signal, from up north. There's a group of people up there. They say they're all synths. Synthetic people. Made by the Institute. They're trying to build a place for their kind. Where they can be themselves and be accepted for what they are alongside human beings. It sounds wonderful, but then they started asking about me, and some questions came up. Questions I don't have answers to. I mean, I've always felt off, like I'm not really supposed to be here, but then there are things in my childhood I can't remember, and I've been having strange dreams. I'm going to go to meet these synths. I have to know the truth about myself. They've told me to sail up north to a town called Far Harbor. I can make my way to them from there. No manches, me apareció dos. En fin, vamos con los saludos. No olviden darle like, comentar y compartir para el canal creesca, para los nuevos. Y lo que está escrito es compartir videos con sus amigos o redes sociales. En la siguiente ya vamos para Fair Harbor, porque ahorita tengo que ayudar a las cooperativas y que la verga. En fin, un saludo especial para Luis González, otro para Marcos Amido, otro para Antonio Palacios, otro para Francisco Aldrete, otro para mi amiga Lupilla Bustillos, que está muy linda por cierto, otro para Edwin Félix, otro para Nico Reyes, otro para Pedro Antonio Sandoval Domínguez,
Ríos, otro para Alan Johnny Peña, otro para Juan Enríquez Cuevas Ríos, otro para Máximo Ojeda, también para Víctor GSP, otro para Tony Benrex Nili. ¿Cómo te pusiste? Tony Benrex Nigilus. Nigilus, creo que vamos a decirlo así. Otro para Tommy Dinler Acosta y por último para Iván Esquirras, amigazo. Nos vemos, cuídense, ahí están todos, gracias por todo, nos vemos y ya en la siguiente ya por fin vamos a viajar a Fairhaven. Ahorita nos conocimos el caso, en fin, nos vemos.